Bueno, vamos a desgranar esto. Imaginemos la siguiente escena. A ver si podemos visualizarlo bien. Hay un corredor liderando un maratón olímpico. Lleva ya unos 30 kilómetros a sus espaldas. Que ya de por sí es un esfuerzo brutal. Exacto, una barbaridad. El ritmo que lleva es absolutamente perfecto. La zancada es firme. La medalla de oro prácticamente le está esperando en la línea de meta. Todo parece alineado para la gloria. Ajá. Pero surge un problema inmenso. El hambre. Un hambre atroz. Física. De esas que te vacían el estómago por completo. Madre mía. Y ante esa situación, en medio de la prueba de resistencia aeróbica más agonizante del mundo, este corredor decide salirse de la ruta oficial, así sin más. Se adentra tranquilamente en un huerto que ve junto al camino y empieza a comer manzanas verdes directamente del árbol. A ver, desde un punto de vista puramente fisiológico y táctico, detener en seco el ritmo cardíaco para introducir fruta ácida y además sin lavar en un sistema digestivo que ya está bajo estrés extremo, Es un suicidio deportivo. es la peor decisión que un atleta podría tomar, porque el cuerpo está enviando toda la sangre a los músculos de las piernas, no al estómago. La digestión está prácticamente paralizada. Claro, el resultado previsible es un desastre absoluto. Y en efecto, eso es exactamente lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos de San Luis, en el año 1904. El protagonista de esta historia, tan increíble, es Félix Sandarain Carvajal, un corredor cubano. Una figura fascinante. Totalmente. Y ojo, la forma en la que este hombre llegó a esa línea de salida ya es una anomalía absoluta. No había una federación deportiva detrás de él, ni patrocinios, ni nada por el estilo. Viajó a los Juegos gracias a una recaudación de fondos popular en las calles. Una locura para la época. Sí, algo parecido a un micromecenazgo de hoy en día, organizado moneda a moneda por la gente de su ciudad. Y para colmo, se presenta allí sin equipación. Nada de calzado deportivo. Uf, tela. Compitió corriendo decenas de kilómetros con unos pesados zapatos de calle y unos pantalones largos que tuvo que cortar apresuradamente con unas tijeras antes del pistoletazo de salida. Es una imagen que, claro, desafía cualquier principio básico de biomecánica o preparación deportiva que conocemos. Correr con zapatos de calle supone un impacto articular devastador a cada zancada. Y tras comerse esas manzanas verdes, lógicamente, el estómago se le reveló por completo. Sufrió unos calambres abdominales terribles, de esos que te obligan a doblarte por la mitad del dolor. Cualquier ser humano sensato se habría retirado de inmediato. Pues, no, él no. Carvajal no solo se reincorporó a la carrera, sino que logró cruzar la línea de meta en un increíble cuarto lugar. O sea, se quedó a las puertas del podio por una simple indigestión de manzanas. ¡Qué pasada! Es una anécdota brillante, surrealista, pero sirve como la puerta de entrada perfecta para lo que vamos a hacer hoy. Hoy abrimos los archivos de una obra fantástica. Unos extractos del texto histórico Champions of the Island, una inmersión profunda en las raíces del rendimiento deportivo de la isla. Pero, y esto es fundamental, lo vamos a hacer bajo unas reglas de análisis muy estrictas. Vamos a trazar una línea temporal clara que arranca en la época colonial y que tiene una frontera inamovible. Ajá, cuéntanos. Nos detendremos en el año 2003. Nada de lo que ocurra después entra en este análisis. Y lo más importante, vamos a extraer todo este material de cualquier narrativa ideológica o de la típica retórica que suele acompañar los relatos de la Guerra Fría. Fuera política, entonces. Totalmente fuera. El enfoque será netamente antropológico y mecánico. Vamos a aislar las variables del rendimiento. Queremos ver cómo la disciplina, la estrategia y la infraestructura operan bajo presión extrema. O sea, básicamente vamos a levantar el capó para ver cómo funciona el motor humano en su estado más puro, sin el ruido de fondo. Y fíjate, para encontrar la primera chispa de ese motor en la isla, resulta que no hay que buscar en pistas de atletismo ni en gimnasios. Hay que retroceder al siglo XIX y mirar al suelo, hacia los gallos. Exacto, porque la cultura física y la obsesión por el rendimiento no comenzaron con seres humanos en esta región, sino con la cría genética y el entrenamiento de aves. Las peleas de gallos fueron el verdadero laboratorio inicial de esta cultura. Y esto no era un simple pasatiempo marginal en callejones oscuros, ¿verdad? Para nada. Hay registros históricos muy detallados, como el tratado del humanista José Antonio Sacco sobre el juego y la vagancia, que muestran un estupor genuino al ver cómo las academias de estudio estaban completamente vacías, mientras que las vallas, los recintos de combate de los gallos, rebosaban de gente de todas las clases. Sí, de hecho, Buenaventura Pascual Ferrer, un viajero español que llegó a La Habana en 1789,
Dejó unas notas fascinantes sobre esto. Anotó, con un asombro mayúsculo, que la población local dedicaba a la cría de estos gallos la misma reverencia, minuciosidad genética y disciplina de entrenamiento que la aristocracia europea reservaba para sus caballos de pura raza. Es una comparación muy certera. Y es que esa es la clave del asunto. Funciona exactamente igual que los deportes de fantasía que consumimos hoy en día en Internet. Ya sabes, donde configuras un equipo, mides estadísticas y compites contra otros. Pero en este caso era con carne, hueso, plumas y un impacto directo en el orgullo personal en mitad de la plaza pública. Y la gran diferencia con la cría de caballos europea radica en la estructura social de la que venimos hablando. Mantener caballos de competición requiere latifundios, establos enormes, una inversión de capital intergeneracional. Es algo inherentemente excluyente. Solo para la élite, claro. Exacto. Un gallo, por el contrario, requiere muy poco espacio y muy pocos recursos. Por lo tanto, alrededor de una misma valla de combate podían coincidir codo con codo y gritando al unísono un campesino, un esclavo y un rico terrateniente criollo. O sea que las clases sociales se mezclaban. Completamente. Por unos instantes, la férrea jerarquía impuesta por la administración colonial española se desvanecía. Era un espacio radicalmente democrático donde la victoria dependía del ojo clínico para seleccionar al animal y de la pericia en su adiestramiento físico, no del linaje de sangre del dueño. Fíjate que el impacto de esa convivencia en torno al rendimiento dejó unas cicatrices tan profundas en la cultura que perduran incluso en el lenguaje cotidiano. Hoy en día, siglos después, llamar a alguien gallo de pelea sigue siendo el elogio supremo, ¿no? Sí, para describir a alguien valiente, resistente, que no se rinde ante la adversidad. Tal cuando. O esa expresión tan gráfica, se hundió la valla. Cuando un recinto de madera colapsaba literalmente por el peso de una multitud enloquecida, pues nació una frase que hoy se usa para describir un desastre monumental o un fracaso épico. Es una identidad forjada completamente en la tensión competitiva. Pero claro, el salto verdaderamente interesante se produce en la segunda mitad del siglo XIX, cuando la atención pasa del animal al propio cuerpo humano. Entramos en lo que sería la era de la gimnasia clínica. La época del mens sana in corpore sano. Esa misma. Bajo ese lema clásico empiezan a aparecer instituciones privadas. No buscan la agresividad del combate, sino la perfección biomecánica y la salud. Como el gimnasio normal, por ejemplo, que se funda en 1839 con un enfoque fortísimo en la esgrima. Ajá. Pero la joya de la corona llega un poco después, en 1856, con la progresiva Escuela Normal de Gimnástica. Y aquí hay que detenerse, porque no es un gimnasio al uso, donde la gente iba a levantar peso para muscularse. Hablamos de gimnasia ortopédica. O sea, ¿un enfoque casi médico? Totalmente. Tenían rutinas de repetición biomecánica diseñadas específicamente para enderezar desviaciones de columna y, de forma sumamente vanguardista, para la década de 1850, desarrollaron programas integrales de entrenamiento físico exclusivamente para mujeres. Trataban el cuerpo humano como una máquina perfectible, ¿no? Exacto. Si un engranaje fallaba, como una desviación espinal, la repetición metódica del ejercicio podía realinearlo. Era un entorno clínico, ordenado y muy pacífico. Pero, claro, aquí es donde me pregunto sobre la fragilidad inherente de todo este sistema. Porque, ¿qué pasa con esa gimnasia de la salud, tan ordenada y clínica, cuando la sociedad entera se fractura y salta por los aires? ¿Te refieres a la guerra? Claro. En 1868 estalla la Guerra de los 10 años. Se inicia la insurgencia armada contra el dominio español y de repente, pues, corregir la postura o curar una desviación de columna pasa a ser bastante irrelevante. Y el giro histórico es brutal, porque el gobierno colonial español reacciona militarizando toda la infraestructura disponible. Emiten órdenes estrictas para que los ciudadanos leales abandonen sus comercios y oficios para instruirse en el manejo de armas. Ese entorno clínico del que hablábamos desaparece por completo y es sustituido por la instrucción marcial directa. Se busca la eficacia letal pura y dura. La ironía de todo esto es increíble, porque los jóvenes rebeldes terminan secuestrando esa misma infraestructura y esos mismos conocimientos biomecánicos que se usaban para curar. Sí. En la clandestinidad, los gimnasios pasan a ser academias de insurgencia. O sea, la misma memoria muscular que aprendías en la escuela para mejorar la elasticidad se transformó en la memoria muscular necesaria para empuñar floretes, dagas y perfeccionar el uso del machete en el combate cuerpo a cuerpo.
La biomecánica de curar se convirtió en la biomecánica de matar. Así de crudo. Y es precisamente en el crisol de esa guerra, fíjate, entre los años 1873 y 1874, cuando surge un fenómeno sociológico que lo cambiaría absolutamente todo. La aparición de los primeros clubes organizados de béisbol, como el Habana y el Almendrares. En plena guerra. En plena guerra. El crecimiento es tan explosivo que para 1880 ya está consolidado como el deporte nacional. A ver, aquí tengo que pararme un segundo y hacer la pregunta clave. ¿Por qué el béisbol? Porque había mucha influencia anglosajona y europea en la isla. Estaban clubes como el Havana Yacht Club o el Vedado Tennis Club, con instalaciones prístinas. ¿Por qué una población entera en medio de un conflicto decide obsesionarse colectivamente con golpear una bola con un palo de madera? Pues la respuesta nos devuelve directamente a la filosofía de las peleas de gallos. La accesibilidad extrema. El tenis requiere raquetas importadas, redes, pistas perfectamente niveladas. La navegación, por su parte, pues requiere un yate. Son barreras económicas infranqueables para la inmensa mayoría de la población. Claro, es muy elitista. Mientras que el béisbol, en su forma más pura, solo exige un terreno baldío, un palo tallado de cualquier árbol y una pelota hecha de trapos o hilo duro. Esa accesibilidad permitió que se convirtiera en un nivelador social. Jugar al béisbol era, de alguna manera sutil, forjar una identidad ajena, rechazar la cultura impuesta por la metrópoli española y abrazar algo propio, algo que nacía desde abajo. Lo fascinante aquí es que cuando permites que un sistema tan accesible crezca de forma orgánica, sin barreras, pues empiezan a brotar titanes a nivel global, los primeros campeones mundiales. Ramon Fons es el ejemplo perfecto de esto. Sin duda. En los Juegos Olímpicos de París en el año 1900, este joven se convierte en el primer latinoamericano de la historia en ganar un oro olímpico, dominando en la disciplina de esgrima. Y no se conforma. Luego vuelve en 1904 para llevarse 2 oros más. Y, por supuesto, 1904 es el mismo año en el que vemos a nuestro corredor, Félix Carvajal, el de las manzanas verdes del principio. Exacto. Es que la historia de Carvajal no termina en ese cuarto puesto tan agónico. Lejos de desanimarse, inicia una gira por Europa él solo, sin el respaldo de un Estado, sin institución, sin patrocinadores. Solo un hombre y su umbral de resistencia al dolor. Eso es, compitiendo por todo el continente europeo y acumulando hasta 49 medallas a base de pura resistencia humana. Es una pasada. Es la victoria de la voluntad individual frente a la falta total de medios logísticos. Pero fíjate, Carvajal nos muestra el límite del músculo y los pulmones. Si realmente queremos entender el ancho de banda del motor humano, en esta región hay que mover el hilo conductor. Pasar de la resistencia física a la resistencia cognitiva. Al cerebro, claro. Eso es. Y ahí es donde aparece el fenómeno de José Raúl Capablanca, un prodigio del ajedrez que operaba con una eficiencia que, sinceramente, la ciencia deportiva moderna apenas empieza a comprender. Era como una supercomputadora humana antes de que existieran. Es que los datos de asombro de este hombre son una locura. A los 12 años ya había derrotado al campeón nacional absoluto de ajedrez. Sí, sí. Pero es que su madurez da miedo. Entre 1914 y 1924, o sea, una década entera, enfrentándose a la élite mundial más despiadada, sufrió exactamente una sola derrota. Una derrota en 10 años. Es estadísticamente anómalo. Y coronándose campeón mundial en 1921. Pero quiero hacer énfasis en un momento concreto. Para entender el coste metabólico de lo que hacía este hombre, quien nos escuche tiene que asimilar lo que fue el legendario encuentro de 1927 contra Alexander, Alekhine. Fueron 73 días de guerra psicológica ininterrumpida, 34 partidas. Un desgaste inasumible para casi cualquiera. Cuesta asimilar lo que ocurre dentro del cráneo humano bajo esa presión. El cerebro pesa apenas un 2% de nuestra masa corporal, pero en estados de cálculo extremo puede devorar una cantidad inmensa de nuestra energía metabólica, quemando glucosa a niveles vertiginosos. Un solo parpadeo, una sola pérdida de foco inducida por la fatiga después de 60 días, y pierdes el título mundial. Es un verdadero triunfo de la mente soberana. Requiere un sistema nervioso capaz de soportar niveles tóxicos de estrés sostenido sin colapsar. Y claro, Capablanca y Fons demuestran que el talento en estado puro puede surgir orgánicamente, por pura lotería genética. Claro, aparecen de la nada.
Pero si la meta de una nación es competir sistemáticamente en el medallero global frente a superpotencias con enormes recursos, no se puede depender de que aparezca un Capablanca por azar generacional. La lotería genética no gana Juegos Olímpicos de forma constante. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque tienes que coger esa brillantez espontánea y crear una fábrica. Hay que industrializar el talento. Exactamente. Y en 1961, y de nuevo despojando la narrativa de toda la retórica política y centrándonos en la logística pura, presenciamos la creación de una maquinaria enorme, el INDER, La máquina. la máquina. Las estadísticas de 1964 son abrumadoras. Enviaron a 200 especialistas a formarse metodológicamente en Alemania, un país puntero, capacitaron de golpe a 2.800 maestros de educación física y desplegaron 404 instalaciones deportivas en áreas montañosas e inaccesibles. Construyeron lo que se denominó una pirámide de alto rendimiento. Funcionaba literalmente como un tamiz industrial. O sea, imaginemos una red gigante que filtra incesantemente a millones de niños a través de los Juegos Escolares Nacionales, que empezaron en el 63. Si a los 8 años tienes unas palantas óseas largas o una capacidad aeróbica superior a la media, el tamiz te detecta, te extrae de tu entorno y te canaliza hacia academias especializadas, como la ESPA. Y el resultado avala el método. En Barcelona 92, el 85% de los atletas procedían directamente de este proceso. Es la optimización máxima de los recursos humanos a nivel estatal. Pero a ver, confieso que aquí tengo un escepticismo genuino basándome en las fuentes. Cuando analizamos esta burocracia tan monolítica, con pruebas estatales estandarizadas, escuelas internacionales, separación de las familias, ¿no hay un riesgo inmenso de aplastar el instinto individual? Es decir, transformar al atleta en un mero engranaje. ¿Dónde queda la combustión que tenía Carvajal corriendo con sus zapatos? Es una pregunta muy válida y, de hecho, esa tensión es la tensión fundamental del alto rendimiento sistémico. El sistema lo que hace es eliminar la fricción externa. Proveen las calorías exactas, diseñan la logística, la infraestructura, te ponen en la línea de salida sin que tengas que preocuparte de nada material. Te quitan las excusas. Exacto. Pero la combustión interna, eso no se puede industrializar. El sufrimiento psicológico de levantarse a las 4 de la madrugada cada día durante años, o el momento en el que el músculo llega al fallo absoluto bajo una barra de pesas. Llevar el músculo al fallo sigue siendo una carga puramente individual. El Estado no puede sudar por ti. Y cuando cruzas esa infraestructura masiva con la resiliencia orgánica pura del individuo, pues lo que obtienes es una explosión de datos. Entramos de lleno en la era dorada de la biomecánica, desde 1972 hasta nuestro límite en 2003. Para ponerle cifras a esto, antes de 1968, toda la historia arrojaba 8 medallas. Y entre Múnich 72 y Sydney 2000, ese número saltó a 126. Es un salto cuantitativo espectacular. Y los titanes detrás de esos números dominaron la física de sus deportes. Miremos el boxeo. Teófilo Stevenson ganó 3 oros olímpicos consecutivos en el 72, 76 y 80. Y no ganaba solo por fuerza bruta. Tenía mucha técnica, ¿no? Muchísima. En Múnich le otorgan la Copa Ball-Barker a la excelencia técnica. Su forma de manipular la distancia, el juego de pies, era pura geometría. Una geometría y técnica que luego heredó Félix Savon en los 91 kilogramos, combinando esa inteligencia con récords mundiales y una fuerza de impacto demoledora. Y en la pista también. Tenemos a Alberto Juan Torena con su doble oro en Montreal 76. Pero si hablamos de soportar la tortura fisiológica pura y dura en la pista, Ana Fidelia Quirot es el caso de estudio definitivo. Totalmente. Porque el experto en fisiología sabe que los 800 metros lisos son una auténtica pesadilla. Requiere la velocidad explosiva de un velocista puro y, a la vez, sostener el esfuerzo con el umbral aeróbico de un fondista. La sangre se inunda de ácido láctico, el cerebro te grita que pares. Y ella aguantó todo eso. Quiero aguantó esa agonía sistemáticamente para ganar 4 oros consecutivos y dejar un récord impresionante de 1 minuto y 54 segundos. Es brutal. Y esa misma sincronización se trasladó a los equipos. Las Morenas del Caribe en voleibol con 6 oros seguidos en los Panamericanos, o los tensos enfrentamientos de béisbol contra Estados Unidos. Pero de todos estos colosos quiero centrarme en una visualización directa de la biomecánica. Javier Sotomayor. El salto de altura.
Oro en Barcelona 92, plata en Sydney 2000. Y el hombre que saltó por encima del listón situado a 2 metros y 45 centímetros al aire libre. Para que esta cifra no sea abstracta, quiero obligar a quien nos escucha a visualizar esto con una analogía exacta. 2 metros y 45 son poco más de 8 pies. Esa es la altura exacta del techo de una habitación residencial estándar. O sea, rozar el techo con la cabeza, pero saltando por encima de él. Sí, sí. Si quien nos escucha está en su casa, que mire hacia arriba. Sotomayor describió biomecánicamente cómo pasar por encima de ese techo solo con la energía cinética de su esqueleto y sus músculos. Eso roza el límite de lo que la anatomía humana puede conseguir. Es increíble. Y esta producción de excelencia ininterrumpida nos conduce al límite de nuestra frontera cronológica, cerrando el bloque histórico. Llegamos a la década del 2000. La maquinaria seguía funcionando con figuras como Iván Pedroso dominando en Edmonton 2001, el equipo de judo en Múnich 2001 y el equipo de boxeo en Belfast también en el 2001. Aquí respetamos la frontera y nos detenemos. Entonces, cuando apartas todo y juntas las piezas, ¿qué significa todo esto? Pues la variable constante es el ser humano. Los sistemas cambian, las burocracias se oxidan y los imperios caen, pero la determinación prevalece. Es la misma determinación desde el campesino colonial criando gallos de pelea hasta el joven atleta moderno corriendo por el tamiz industrial de la pirámide deportiva. Y eso me lleva a una última reflexión para quien nos acompaña hoy. Solemos consumir la historia como una simple línea de tiempo de políticos y batallas. Pero si asumimos que la verdadera identidad orgánica de una nación reside en la brillantez táctica y en la fuerza de voluntad inquebrantable de su gente frente al agotamiento, todo esto plantea una pregunta importante. Cuéntanos. ¿Qué es lo que nuestra propia forma de entrenar, de jugar y de empujar nuestros límites físicos dice sobre la cultura que estamos construyendo nosotros hoy en día? Una pregunta tremenda para llevarse a casa y darle vueltas. Ha sido un verdadero privilegio desgranar este engranaje con tanta profundidad, sin ideologías, solo puro rendimiento. A la audiencia que nos ha acompañado en este análisis, gracias por la curiosidad de siempre. Sigamos cuestionando y explorando los mecanismos que nos mueven. Hasta la próxima.